creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs. Hey campeones, hoy tenemos un nuevo video, sí, hoy nuevo video y hoy tenemos a nada más y a nada menos que al Peugeot 306 XS en los pits de Gado Motor, así que corre video. Dentro de las versiones que podemos encontrar de este Peugeot tenemos una gran variedad, podemos encontrar desde versiones tipo carrocería como hatchback, sedán, coupé y cabriolet. Y dentro de su motorización podemos encontrar 1400, 1800 y 2000 para nuestro país, pero en otros países podemos encontrar versiones con motor 1.9 turbo. Hoy tenemos entonces en los pits de Gado Motor este hermoso y único en nuestra ciudad Peugeot 306 XS con motor 1.8 litros aspirado, 16 válvulas, modelo 2001, que lo hace particular y único en nuestra ciudad esta carrocería con esa motorización y particularmente también con el equipamiento tan increíble que trae para este modelo. Este carro tiene un valor comercial aproximado de 25 a 28 millones de pesos colombianos actualmente y su peso aproximadamente también es de 1100 kilogramos. En pantalla aparecerán cuáles son las dimensiones de este Peugeot. Son dimensiones pequeñas, es un carro compacto, pero que en generalidad está muy bien distribuido. Ahora hablemos de la motorización de este hermoso Peugeot 306. Este carro cuenta con un motor 1.8 litros aspirado, 1761 centímetros cúbicos, 4 cilindros en línea, 16 válvulas, lo que genera en su tracción delantera 110 caballos de fuerza y un torque máximo de 155 Nm, haciendo un 0 a 100 en 11.2 segundos, contando con una caja manual de 5 velocidades. Particularmente, este auto tiene un tanque de combustible muy grande con relación a otros vehículos hatchback. Este carro cuenta con un tanque de combustible de aproximadamente 15 galones. Y hablando ya del consumo, en buenas condiciones de manejo, podemos estar hablando de 35 a 40 kilómetros por galón en ciudad. Hablando de la capacidad de la bodega para hacer un carro tan compacto, podemos resaltar que la capacidad de su bodega es buena. Sin la modificación de sonido que vemos en pantalla, podemos hablar de una capacidad de aproximadamente 2 maletas medianas. Con esta modificación de sonido podemos utilizar este espacio aproximadamente para 2 maletas pequeñas. Como datos interesantes, podemos hablar que esta plataforma básicamente fue diseñada para correr y en su momento esa plataforma fue utilizada para el rally. ¿Por qué? Porque de forma original de fábrica tenemos en este carro barra estabilizadora adelante y atrás, tenemos puente trasero direccional, lo que mejora su rendimiento al cruzar, tenemos discos en las 4 ruedas y tiene sistema ABS. Esta información básicamente quiere decir que este carro está hecho para correr. Y otro dato interesante y particular es que este color azul de China metalizado también es exclusivo, no es muy común ver este color en esta referencia. Como elementos de seguridad podemos resaltar que este carro, para ser modelo 2001, cuenta con buenos elementos de seguridad. Tiene 4 airbags, 2 frontales y 2 en los costados de la silla. Tenemos 4 apoyacabezas reclinables y adicionalmente tenemos 4 cinturones de 3 puntos. También tenemos 4 discos y sistema ABS. Ahora hablemos de la estética de este Peugeot 306. La estética de este Peugeot está muy bien conservada. Encontramos líneas y acabados muy de la época, luces LED en sus faros delanteros, logo de Peugeot forrado en negro y exploradoras. También podemos mencionar que se le realizó instalación de un lip delantero para darle características más deportivas. Hablando de sus costados, encontramos bombillo de direccional a un lado,
encontramos el emblema de XS y adicionalmente podemos evidenciar que el carro cuenta con estribos y lip laterales. Ahora hablemos de la característica de sus ruedas. Ese carro cuenta con discos adelante y atrás. Adicionalmente se le realizó instalación de rines de 17 pulgadas de Citroën DS3 de 7 pulgadas de ancho con una coraza de 205 por 40 y se le realizó instalación de suspensión deportiva. Ahora hablaremos de la parte posterior de este Peugeot. En este Peugeot podemos encontrar un pequeño spoiler, tercera plumilla. Adicionalmente encontramos que sus luces son halógenas, los respectivos emblemas de Peugeot y 306, su respectiva salida del escape con instalación de lip trasero e instalación de bajo y planta. Ahora hablemos de las modificaciones que se le han realizado a este hermoso Peugeot 306. Instalación de suspensión deportiva, rines y filtro de alto flujo. Adicionalmente se le modificó todo su sistema de sonido, desde el radio, los parlantes e instalación de bajo y planta. Esto suma en promedio 4 millones de pesos colombianos. Ahora hablemos del interior de este hermoso Peugeot 306 XS. En este carro encontramos plástico duro en sus puertas, vidrios eléctricos, retrovisores eléctricos, encontramos el control de luces, direccionales y plumillas, encontramos tacómetros analógicos, encontramos una leve inclinación del panel central hacia el conductor, en el cual encontramos rejillas del aire acondicionado, el radio, las perillas del aire acondicionado, un pequeño reloj, tabaquera de 12 voltios estacionarias y dos pequeños espacios de almacenamiento con la palanca de cambios y freno de emergencia totalmente manuales. También tenemos plástico duro en su tablero con su respectivo airbag, guantera. También trae de fábrica este carro cojinería en cuero, sunroof eléctrico, dirección hidráulica y sensor de lluvia. Ahora hablemos del interior de este auto, pero desde la parte trasera. Básicamente es un carro muy compacto, en la parte trasera sí es súper incómodo. Para alguien de mi estatura, yo mido 1,83, quedamos muy estrechos. Miren el poco espacio que queda en cabeza y en rodillas, quedamos básicamente pegados a la silla de la persona de adelante, compartiendo los mismos materiales de la parte delantera, tanto el marco, los asientos en cuero original, los apoyacabezas que mencionamos anteriormente, y ese sería como tal el interior del Peugeot 306 XS. Ahora pasemos a una sección que nos encanta y es escuchar rugir esos motores, así que Peugeot 306, acompáñanos a rugir. Realizaremos una corta prueba de conducción para ver cómo se comporta este Peugeot 306. La verdad tengo unas expectativas muy altas, ya que el dueño me ha hablado de las características, las condiciones, lo que trae de fábrica, la motorización, la plataforma, hace que sea un carro muy potente, su estructura, su chasis, todo está diseñado para que sea un auto con características deportivas, que sea un carro para correr. Entonces vamos a ver cómo se comporta, vamos a ver cómo suena y a gozárnosla.
manejo la que brinda este carro. Básicamente se evidencia que es un carro para correr, la suspensión deportiva que se le instaló, sorprendido totalmente. Me quedo sin palabras de la forma en la que desarrolla velocidad, la forma en la que cruza, es increíble. Entonces, si buscas un carro para correr, un carro para desarrollar, esta sería una muy buena opción. Quiero dar un agradecimiento muy especial a mi parcero Luis Felipe por disponer de este tremendo proyecto para este video. En la parte de aquí abajo voy a dejar sus redes sociales y las redes sociales de este proyecto para que vayan a darle apoyo del equipo de Gado Motor. Para finalizar, también voy a estar dejando en la parte de abajo todas mis redes sociales para que vayan a seguirme. Y antes de finalizar este video, no se les olvide dejar su me gusta, dejar su comentario, suscribirse y compartir para más videos sobre autos. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing.